Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que está que arde. Si el título ya les llamó la atención, y estoy seguro que sí, es porque hoy vamos a hablar del amor prohibido, ese escándalo que enciende las redes sociales protagonizado por Burak y Neslihan. ¿Quiénes son? Ya lo saben, pero si eres nuevo por aquí, tranquilo, ya te pondremos al día. Y antes de que empecemos a desentrañar este drama digno de una telenovela turca, que es casi lo mismo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, chismes, noticias y todo lo que les interese. Suscribirse es gratis y me ayudan un montón. Así que, ¿listos para el chisme? Prepárense porque esto es fuerte. Ok, hablemos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Son, o mejor dicho, eran, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Burak, conocido por su papel en Kara Sevda, y Neslihan, por Kara Sevda también, formaban parte de esos íconos que todo el mundo ama, especialmente en el mundo de las series turcas que, como saben, se han vuelto un fenómeno mundial. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué amor prohibido? ¿Y por qué escándalo? Bueno, todo comenzó a tomar forma hace algunas semanas, pero la verdad es que el asunto ha escalado de manera impresionante. Empezaron a circular rumores, fotos, comentarios, todo girando en torno a una supuesta relación entre Burak y Neslihan. Y no cualquier relación, una relación prohibida. Porque claro, Burak está casado con la también actriz Fariye Evcen, una de las mujeres más bellas de Turquía y con la que tiene un hijo. Así que ya se imaginan, bomba. La noticia corrió como la pólvora, incendiando las redes sociales y encendiendo debates en todos los rincones del mundo. Los rumores se basaban en varias cosas. Primero, en la química innegable que tenían en pantalla. Si vieron alguna vez Kara Sevda, sabrán que la tensión sexual y el amor eran más que evidentes. Era de esas parejas que te hacían suspirar y desear un amor así. La verdad es que la química entre ellos traspasaba la pantalla, y eso, claro, alimentaba los chismes. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus interpretaciones, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Y claro, el público, siempre ávido de romances, se enganchó a la posibilidad de que esa magia trascendiera la ficción. Recordemos que Kara Sevda fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en gran parte del mundo. La historia de amor, llena de drama, pasión y obstáculos, cautivó a millones de espectadores. Y la química entre Burak y Neslihan fue, sin duda, uno de los principales factores que contribuyeron al éxito de la serie. Sus escenas juntos eran tan intensas y emotivas que era fácil para el público creer en su amor. Y ahora, con estos rumores, la línea entre la ficción y la realidad se difumina aún más. Segundo, comenzaron a circular fotos y vídeos en redes sociales que supuestamente demostraban encuentros secretos. Ya saben, fotos borrosas, vídeos cortos grabados desde lejos, comentarios sospechosos. Todo el combo para prender la chispa. Algunos decían que se habían visto en lugares públicos, otros que en hoteles, otros incluso en casas de amigos. La información era poco clara y, por supuesto, sin confirmar. Pero en el mundo de las redes sociales, la falta de confirmación oficial es el caldo de cultivo perfecto para la especulación y el drama. Imágenes captadas a través de teléfonos móviles, vídeos con poca calidad de imagen, pero con una narrativa sugerente. Todo alimentaba la especulación. Un encuentro en un restaurante, una salida nocturna, un supuesto viaje. Cada una de estas pruebas era analizada al detalle por los fans y los medios de comunicación. ¿Son reales? ¿Son manipuladas? ¿Son simples coincidencias? La verdad, a día de hoy, sigue siendo un misterio. Y aquí es donde entramos en el terreno de la desinformación. En un mundo donde cualquiera puede crear y difundir contenido, la línea entre la verdad y la mentira se vuelve cada vez más difusa. Las fotos y vídeos que circulan en redes sociales pueden ser fácilmente alterados, sacados de contexto o creados con el único objetivo de generar polémica. Por eso es fundamental ser críticos y no creer ciegamente en todo lo que vemos. Tercero, la respuesta de Fariye, la esposa de Burak, fue lo que realmente echó leña al fuego. Al principio guardó silencio. Pero luego comenzó a publicar mensajes en sus redes sociales con indirectas bastante directas.
Mensajes sobre la confianza, sobre el respeto y sobre la importancia de la familia. No nombró a nadie directamente, pero todos entendieron a quién iban dirigidos. Y esto, claro, generó aún más especulaciones y debates. El silencio en estos casos suele ser interpretado como una señal de confirmación. Y cuando finalmente Farillé decidió romperlo, lo hizo con frases enigmáticas que alimentaron aún más la intriga. Mensajes sobre la lealtad, sobre la traición, sobre el dolor. Palabras que, sin nombrar a nadie, dejaron claro su estado de ánimo. Y claro, la reacción de los fans no se hizo esperar. Algunos la apoyaron incondicionalmente condenando la supuesta infidelidad. Otros, en cambio, cuestionaron sus intenciones y la acusaron de aprovechar la situación para obtener más atención mediática. La estrategia de Farillé, aunque comprensible, también ha generado debate. ¿Es correcto exponer sus sentimientos en las redes sociales? ¿Es legítimo buscar el apoyo público en un momento tan delicado? La respuesta, como siempre, es subjetiva. Cada persona tiene su propia forma de afrontar el dolor y el sufrimiento. Y en el caso de las celebridades, la presión mediática y el escrutinio público hacen que la situación sea aún más compleja. Los medios turcos, como siempre, se lanzaron a la caza de la noticia. Periódicos, revistas y sitios web dedicados al espectáculo se hicieron eco de los rumores. Comenzaron a investigar, a contactar fuentes, a intentar obtener declaraciones de los involucrados. Por supuesto, nadie confirmó nada oficialmente. Burak y Neslihan y sus respectivos representantes mantuvieron un silencio absoluto. Farillé, por su parte, continuó publicando mensajes enigmáticos, alimentando la intriga. En Turquía, el mundo del espectáculo es un hervidero de noticias y rumores. Los medios de comunicación, siempre ávidos de exclusivas, se lanzan a la caza de la información. Entrevistas, investigaciones, fotos robadas. Todo vale para obtener la primicia. Y en este caso, la historia del amor prohibido de Burak y Neslihan se convirtió en la noticia del momento. Los periodistas intentaron por todos los medios obtener declaraciones de los involucrados. Pero por el momento el silencio es la estrategia predominante. Y claro, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todos se llenaron de comentarios, análisis, teorías y debates. Los fans de Burak y Neslihan se dividieron. Algunos creían en la historia del amor prohibido, justificando que el amor no entiende de barreras. Otros defendían a Farillé, acusando a Neslihan de ser una roba maridos. Y por supuesto, no faltaron los memes, los vídeos editados y las bromas. Las redes sociales, en este caso, se convirtieron en un reflejo de la sociedad. Un espacio donde se expresaron todo tipo de opiniones y sentimientos. Desde el apoyo incondicional hasta la crítica más feroz. Los fans de Burak y Neslihan, divididos entre el amor y la decepción, se enfrentaron en debates apasionados. La moral, la infidelidad, el matrimonio, temas que siempre generan debate y controversia. Y por supuesto, no faltaron los memes y las bromas, que aunque a veces resultan crueles, también sirven para aliviar la tensión y reírse de la situación. El amor prohibido de Burak y Neslihan se convirtió en el tema de conversación del momento. Y como siempre, los rumores y la falta de confirmación oficial hicieron que el escándalo creciera exponencialmente. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Es solo una estrategia publicitaria para generar más interés en sus proyectos? ¿Hay algo de verdad detrás de estos rumores? La verdad, a día de hoy, sigue siendo un misterio. La falta de confirmación oficial, en estos casos, es lo que alimenta la especulación. ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es una forma de generar interés en sus próximos proyectos? ¿O hay algo de verdad detrás de estos rumores? La respuesta por el momento es incierta. Lo que sí es seguro es que el silencio de los involucrados ha generado aún más intriga y expectación. Y en el mundo del espectáculo, la intriga y la expectación son sinónimo de éxito. Lo que sí es seguro es que el impacto de este supuesto escándalo ha sido significativo. Primero, ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales y los medios de comunicación para generar y difundir rumores. En cuestión de horas, la noticia se expandió por todo el mundo, generando debate y expectación. Las redes sociales en la actualidad son una herramienta muy poderosa. Permiten que la información, tanto verdadera como falsa, se difunda a una velocidad vertiginosa.
Y en este caso el amor prohibido de Burak y Neslihan se convirtió en un tema de conversación global en cuestión de horas. Un ejemplo más de cómo las redes sociales pueden influir en la opinión pública y generar debate a nivel mundial. Segundo, ha afectado la imagen pública de los involucrados. Burak, Neslihan y Farideh se han visto envueltos en una situación delicada. La opinión pública, como suele ocurrir en estos casos, se ha dividido. La moral, la infidelidad, el matrimonio, son temas que siempre generan debate y controversia. El escándalo ha puesto a prueba la imagen pública de Burak, Neslihan y Farideh. La opinión pública, siempre voluble, se ha dividido entre el apoyo, la crítica y la indiferencia. Las marcas y los patrocinadores, siempre preocupados por la reputación de sus embajadores, estarán muy pendientes de la evolución de la situación. Y por supuesto, la imagen de cada uno de ellos se verá afectada, al menos temporalmente. Tercero, ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades. Constantemente vigiladas, criticadas y expuestas al escrutinio público. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier publicación en redes sociales, es analizado y juzgado. Las celebridades en la actualidad viven bajo una constante presión mediática. Sus vidas privadas, sus relaciones, sus decisiones, todo es objeto de análisis y crítica. La exposición pública en estos casos puede ser muy desgastante. Y en el caso del amor prohibido de Burak y Neslihan, la presión mediática se ha multiplicado por 1000. Un claro ejemplo de la fragilidad de la fama y de las consecuencias de vivir bajo el escrutinio público. En el fondo, este escándalo nos recuerda que las celebridades, por mucho que se nos presenten como perfectas y glamurosas, son personas reales con vidas complicadas. Y que a veces el drama que vemos en las pantallas se traslada a la vida real. Detrás de la fama y el glamour, se esconden personas reales con problemas, miedos y sentimientos. La imagen perfecta que proyectan las celebridades en las pantallas y en las redes sociales, a menudo, es una mera fachada. Y en el caso del amor prohibido de Burak y Neslihan, el drama que vemos en las pantallas parece haberse trasladado a la vida real, recordándonos la fragilidad de la fama y la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué va a pasar? ¿Se confirmará la relación entre Burak y Neslihan? ¿Habrá una ruptura en el matrimonio de Burak y Farideh? ¿O todo se desvanecerá con el tiempo, como suele ocurrir con este tipo de rumores? La incertidumbre es el ingrediente principal de este drama. ¿Se confirmará la relación entre Burak y Neslihan? ¿Habrá una ruptura en el matrimonio de Burak y Farideh? ¿O todo se desvanecerá con el tiempo? La verdad, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la expectación es máxima y que el público está ansioso por conocer el desenlace de esta historia. La especulación continúa y con ella, la expectación del público. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de las relaciones de los involucrados. ¿Habrá declaraciones oficiales? ¿Habrá pruebas definitivas? ¿O todo quedará en el olvido? Estaremos atentos a cualquier novedad. La especulación continúa y con ella, la expectación del público. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de las relaciones de los involucrados. ¿Habrá declaraciones oficiales? ¿Habrá pruebas definitivas? ¿O todo quedará en el olvido? Estaremos atentos a cualquier novedad. La verdad, no lo sabemos. Pero estaremos aquí en este canal, para mantenerlos informados. Continuaremos investigando, recopilando información y compartiendo todo lo que descubramos. Así que no se olviden de estar suscritos y activar las notificaciones. En este canal, nos comprometemos a seguir investigando y a mantenerlos informados sobre cualquier novedad. Estaremos atentos a cualquier declaración, a cualquier prueba y a cualquier rumor. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún detalle. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Ya saben, este tema es sumamente interesante y da para mucho. La verdad, la historia del amor prohibido de Burak y Neslihan es un drama que nos mantiene a todos al borde del asiento. ¿Quién sabe qué sorpresas nos deparará el futuro? Hemos llegado al final de este vídeo, pero la historia del amor prohibido de Burak y Neslihan está lejos de terminar. Agradezco su compañía y espero que hayan disfrutado del análisis. Recuerden, la vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas. Hasta la próxima. Ahora cuéntenme ustedes.
¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿De qué lado están? ¿Les gusta la pareja Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero conocer su opinión. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿De qué lado están? ¿Apoyan a Burak y Neslihan o a Farideh? Déjenme sus comentarios abajo. La interacción con ustedes es fundamental para el canal. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.